Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra presentación. A continuación abordaremos el enfoque antiopresivo en la disciplina de trabajo social. Para ello nos basaremos principalmente en los planteamientos teóricos de Gary Dumbril y Jung-Jin Yen en su libro Trabajo Social Antiopresivo, publicado en 2019, y en los planteamientos de Henry Parada y Samantha Webby en su libro Reimaginando la investigación en trabajo social antiopresivo, publicado en 2017. Para comenzar, nos parece pertinente definir los conceptos claves de esta indagación bibliográfica. En primer lugar, de acuerdo a la Asamblea General de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, el trabajo social es una profesión basada en la práctica y en una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el empoderamiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y respeto por la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Es necesario mencionar también en qué contexto opera actualmente esta profesión. En Chile, al igual que en el resto de Latinoamérica, la dictadura y posterior intervención militar en las universidades implicó la censura y marginalización de aquellas posturas críticas que cuestionaran el status quo dominante. En la época, trabajo social fue una de las profesiones más violentadas, debido al compromiso en el mundo estudiantil y profesional con los procesos de transformación social impulsados desde el Estado en el periodo de la Unidad Popular. Esta despolitización buscó ser perpetuada con el decreto con fuerza de ley número 1 del año 1980, el cual decide que el trabajo social es una profesión que no requiere licenciatura. Frente a ello, nuestra disciplina se ve aún más desregularizada y queda marginada del sistema, ya que se le niega a los trabajadores sociales una formación académica de pre y posgrado que les permita diagnosticar la eficiencia de las políticas sociales del Estado y realizar propuestas para mejorarlas. Al eliminar el grado disciplinar, también se negó la capacidad de producir conocimiento de las y los trabajadores sociales. Esta marginalización de las posturas críticas contribuyó a que se haya relegado el ejercicio profesional a una mera técnica de control social que carece de bases formativas para explicar la realidad. La deslegitimación del trabajo social, y por qué no decir también de las demás ciencias sociales, a través de la negación de la relevancia de la investigación social, permitió que se mantuviera oculta la magnitud del daño que provocó la instauración del modelo neoliberal en la calidad de vida de la sociedad chilena. En palabras de Gary Dumbril y Jung Jin Yi, los trabajadores que piensan que simplemente están haciendo práctica sin teoría se convierten en un engranaje sin sentido de la agenda política de otra persona. Bajo esta lógica, y mediante la implementación de políticas públicas neoliberales, la opresión se incorpora y se perpetúa en las prácticas asistenciales, ya que éstas no cuestionan las distintas formas de dominación que operan a partir de prejuicios personales, sistémicos y o culturales. La desprofesionalización, despolitización y alienación del trabajo social no ocurre únicamente en Latinoamérica en el contexto dictatorial, sino que también en gran parte del mundo, debido a la aplicación de estrategias neoliberales para dar una respuesta a los efectos de la recesión prolongada ocurrida en el año 2008. Según Basilios Giacomides, esta crisis económica evidenció un catastrófico impacto en los niveles de desigualdad a nivel mundial debido a las decisiones ideológicas impulsadas por los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional, las cuales se basaron en disminuir al máximo el gasto público en lugar de otorgar respuestas estructurales a las problemáticas generales generadas por la crisis global. La sobrevaloración de la práctica sin una base formativa crítica que fue instaurada de manera funcional a los intereses ideológicos de las clases dominantes a nivel global para así no sufrir los costos de las crisis económicas, ha desencadenado una despersonificación y un desinterés político en el mundo profesional. Esto en el marco de una disciplina que por definición promueve el empoderamiento, la liberación y la cohesión social. Lo anterior se refleja muy bien en el siguiente extracto de una entrevista reciente realizada a una trabajadora social. Es frecuente encontrarnos con colegas, trabajadores sociales, que entienden su trabajo o rol como meras ejecutoras de las políticas sociales, sin un análisis crítico de los marcos teóricos y los conceptos, las ideas e ideologías que estas políticas sociales transmiten. A eso se le llama desprofesionalización y va de la mano de la despolitización, porque son muy pocas o pocos quienes están sindicalizados o participan en instancias para exigir sus derechos como trabajadores. Hay mucha alienación, pero también resistencias en nuestra profesión.
Considerando el contexto ya mencionado, la definición de trabajo social entregada por la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social se encuentra en un escenario contradictorio y conflictivo. Debido a ello, como grupo nos preguntamos, ¿de qué manera podríamos abordar un trabajo social que no perpetúe la opresión? Ante lo cual planteamos que, para promover la emancipación de quienes vivencian patrones de opresión solo por pertenecer a un grupo en específico, trabajo social en su ejercicio profesional debería entregar las herramientas para que aprendan a leer su contexto y pueda transformar su propia realidad social. Esto implica comprender que es necesario recurrir a los niveles vinculados a pensamiento profundo, que derivan en procesos investigativos para abordar ciertas problemáticas que hay detrás de las intervenciones sociales, además de analizar los matices que presenta cada situación desde una perspectiva interseccional, debido a que múltiples sistemas de opresión operan entre sí de manera simultánea dentro de las relaciones de poder. El enfoque que aborda los aspectos ya mencionados para no perpetuar la opresión en el trabajo social es el enfoque antiopresivo. Sin embargo, para comprender el concepto de antiopresión, primero debemos definir qué es la opresión en funciones del trabajo social. Como nos señala Dumbril y Guy en su libro, la palabra oprimir tiene raíces latinas que significan presionar. La opresión es exactamente eso, es el proceso de presionar y mantener abajo a una persona, es intentar impedir que alguien florezca, negar que salga adelante, tratar de impedir que alcance su potencial, ahogarlo y mantenerlo bajo sus pies. Asimismo, de acuerdo también a los mismos autores, la antiopresión se entiende como una respuesta y resistencia a una multiplicidad de sistemas que excluyen, en función del género, la clase y o la raza, la participación plena en la sociedad. Por esto, el trabajo social antiopresivo es aquel que se opone a las opresiones en el contexto en el que operan, llevando a cabo un examen sistémico de desigualdades que impiden que se ponga en práctica el cumplimiento de los derechos de quienes son presionados. A mediados del siglo XX, el cuestionamiento de las estructuras de poder y la lucha de clases empezaron a formar parte del paisaje intelectual de la época. Y codo a codo con el surgimiento de múltiples corrientes, nace el enfoque antiopresivo. Esto no quiere decir que previamente no existieran prácticas orientadas en ello, pero el surgimiento de movimientos de mujeres y de personas negras avivaron contradicciones de un sistema desigual que no solo ponían el foco de desigualdades económicas, sino también la raza y el género. Desde esta perspectiva, desde el trabajo social antiopresivo, surge el concepto de advocacy, el cual se refiere a una mirada horizontal de la construcción de conocimiento en trabajo social, mediante la entrega de herramientas funcionales a las comunidades y sujetos en conjunto con los profesionales. De esta manera, las comunidades logran reconocerse a sí mismas como sujetos históricos y políticos, es decir, como agentes de cambio en su propio contexto. Implica repensar el rol que tenemos como profesionales, cuáles son nuestros objetivos y los conocimientos que podemos entregar y aprender. El enfoque antiopresivo es una postura política que critica las estructuras de opresión, moviendo el cerco de la conquista de justicia social, buscando mayor equidad, reconociendo los fenómenos sociales que están en constante movimiento, al igual que nuestra profesión, que debe adaptarse y reaprender metodologías afines a los contextos. Dicho de otro modo, este concepto, que forma parte de los fundamentos epistemológicos de la lucha antiopresiva, consiste en enseñarle a un otro a leer su contexto para mejorar su propia realidad. Representa la desaparición del acompañamiento ofrecido en las agendas de investigación verticalistas, las cuales son puestas en práctica por trabajadores sociales ausentes de las problemáticas y contradicciones del propio territorio en cuestión. Un ejemplo de esta perspectiva antiopresiva, pero también activista y emancipadora, es el proyecto político del movimiento Arte del Cambio de la Asociación de Trabajadores y Trabajadores Sociales Sin Fronteras, con la colaboración de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada y con profesionales de la educación. Dicho proyecto busca ser un instrumento de sensibilización social y de lucha contra la opresión, reivindicando a través de expresiones artísticas como el teatro social y el coro intercultural las transformaciones sociales. En la lucha contra la opresión es esencial cuestionar los sistemas de creencias, actitudes y responsabilidades y poner en práctica el desarrollo de un pensamiento crítico que logre entender la teoría y la práctica como elementos no disociativos en el trabajo social. Esto debido a que solo poniendo en duda los mecanismos de poder impuestos es posible buscar soluciones eficaces a los fenómenos sociales. Por otra parte, la investigación antiopresiva ofrece una forma de introducir un debate sobre el poder en el proceso de investigación. Esta se aleja de las metodologías de investigación dominantes en las que los investigadores llevan a cabo investigaciones sobre sujetos que pueden tener poca participación en la investigación.
Por tanto, como equipo consideramos que un trabajo social enfocado en una rigurosa investigación debe considerar una ruptura con las visiones endógenas y desde adentro de incidir en una realidad concreta. De manera que, a través del pensamiento crítico, los profesionales reteorizan la opresión y la deconstruyen, reconociendo las diversidades e inequidades estructurales que se dan en la sociedad actual. Además, debe presentar innovaciones metodológicas que permitan generar espacios en pos de analizar los bloqueos, los deseos y las barreras propias que muchas veces impiden su realización, logrando así el empoderamiento de quienes viven opresiones simultáneas no jerarquizables. El trabajo social antiopresivo es una postura epistemológica, es decir, que desde el enfoque se aborda una manera de comprender nuestra labor como profesionales, en la cual contempla el uso de diversas herramientas multidisciplinarias, tanto para el desarrollo de la labor en el territorio como para revisar nuestras propias prácticas profesionales. Una de esas herramientas es la interseccionalidad. Como bien plantea mi compañera, la interseccionalidad es una herramienta para combatir la opresión. Pero primero nos preguntamos, ¿qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad es un enfoque que plantea como base la interrelación entre distintos grupos sociales, económicos, políticos o culturales, tomando una manera crítica de ver el mundo, en donde se busca dar a conocer y visibilizar las desigualdades y distintos tipos de opresiones nacidas a partir de los diferentes elementos. Como bien explicó Isabel Caballero en una clase en 2015, en 1989 Kimberly Crenshaw introdujo este nuevo término para explicar cómo las mujeres afroamericanas han sido excluidas de las políticas feministas y antirracistas, ya que ninguna de las dos había tenido en cuenta la intersección entre raza y género. En la siguiente imagen vemos cómo se centra el concepto de género, que también puede ser el sexo, rodeado de subgrupos oprimidos como las disidencias sexuales, la clase social, la discapacidad, etc. En el libro Desmarginalización de la intersección de raza y sexo, Crenshaw plantea que la interseccionalidad es fundamental para la lucha diaria contra la opresión, puesto que abre camino a la comprensión de que no todas las personas somos iguales, pero que poseemos los mismos derechos. La interseccionalidad es una herramienta sumamente importante en la lucha antiopresiva, puesto que nos brinda una visión crítica e inclusiva de entender las vivencias de los grupos oprimidos en su vida cotidiana, además de plantear como base la interrelación entre dichos grupos, ya que no podemos entender nuestra opresión sin analizar y empatizar con la de otros. A partir de lo anterior, dentro del trabajo social, visto desde un enfoque antiopresivo, resulta esencial y sumamente beneficioso abordarlo con una perspectiva interseccional, considerando la importancia que ésta tiene al lograr ser quien evidencia y analiza las desigualdades que existen entre los diferentes grupos sociales, recalcando que las opresiones son distintas entre sí. Al ser una herramienta analítica, como señalan Hesser, Bloch y Guedes en su artículo de revista del 2022, la mirada interseccional que proponen resulta ser beneficiosa para quebrar con el proceso de opresión que viven día a día las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Para concluir, entendemos que la opresión opera en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, puesto que el sistema en el que estamos inmersos nos obliga a ello, lo que no implica que quienes la sufren no tengan capacidad de acción y no puedan superarla y salir adelante posterior a haberla experimentado. Es sumamente importante tener una postura interseccional a la hora de pactar un trabajo social antiopresivo, ya que no podemos pretender una lucha de liberación frente a la opresión si no comprendemos esta de una manera integral, siendo que no hay una sola opresión, sino que es una estructura social que se replica sistemáticamente mediante las instituciones, la cultura, la economía y la sociedad. El trabajo social debe velar siempre por la equidad, el pensamiento crítico y el trabajo situado para la comprensión de fenómenos sociales y el saber cómo enfrentarlos. Y por supuesto, desde la interseccionalidad y la antiopresión, dos de los ejes primordiales para lograr.